Muy buenos días para todos. Buenos días. Vamos a ver todo lo relativo a códigos de fallo. ¿Ya? Los códigos de fallo son ese código, esa información que se genera cuando nosotros conectamos el escáner al vehículo, ¿cierto? Y por medio de él nos damos cuenta si ocurrió alguna falla dentro del vehículo, si hay algún inconveniente, y por medio de él podemos analizar información y tomar decisiones de diagnóstico, más no diagnosticar completamente basados en el código de fallo. Entonces, ¿qué es un código DTC? Vamos a acostumbrarnos a partir de ahora, cuando hablemos de los códigos de fallo, de hablar de códigos DTC. Internacionalmente y en todos lados se habla de códigos DTC. DTC significa Diagnostic Trouble Codes, que en español sería código de problemas de diagnóstico. Entonces, cuando hablemos de DTC, siempre que hablemos de un código DTC, estamos hablando de códigos de problema de diagnóstico. ¿Qué hacen esos códigos? Nos informan de cualquier anomalía que detecte la computadora. Entonces, es simplemente informativo. Con un código de fallo yo no puedo hacer que el escáner resuelva un problema en el vehículo. Con el código de fallo simplemente estoy obteniendo la información de por dónde, por qué sistema, por qué sensor en específico se está visualizando un problema. Vamos a mirar aquí la estructura de los códigos de fallo. Como podemos ver en la imagen que tenemos aquí a continuación, ahí dice P0300 o P0300, como lo prefiramos mencionar. En la imagen que tenemos ahí, vamos a estudiar por qué comienza con una letra y siguen los números. Dice acá que el primer valor del código de falla siempre será una letra, o sea que al comienzo, en esta primera parte de aquí, siempre vamos a tener una letra. Y de acuerdo del área del vehículo donde se encuentra la falla, una letra diferente aparecerá. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos aparece una letra P, ya se refiere al powertrain o se refiere a todo lo que es locomoción o a la parte del módulo de motor o de la transmisión, ¿cierto? Entonces, cuando nos aparece la letra P en el inicio del código, ¿ya? Es decir, que ese código proviene o del motor o de la transmisión. Siempre, siempre. Un código que empiece P, ya sabemos, eso es motor o transmisión. Y esto lo vamos a ir aquí agregando a nuestra mente, ¿cierto? Ya sabemos que está conectado a módulo de PCM o TCM. Esto lo vamos a hacer hasta el cansancio. Miren, muchachos, aprender el escáner no nos va a entrar de la noche a la mañana, ni nos va a entrar de una clase a otra. Eso no es con fórmulas mágicas. Esto del escáner automotriz y de toda la parte de la mecánica asociada a la electrónica nos va a entrar vamos a obtener conceptos, vamos a analizar información, vamos a estudiar y llegará un momento en que sentimos que medio estamos entendiendo. Es ahí donde tenemos que reforzar más el estudio y llegará el momento en que todas esas pequeñas piezas se van a unir y vamos a tener un mapa completo de por qué es que estudiábamos esto, por qué era importante saber que se llamaba código DTC, por qué era importante identificar la primera letra para saber de qué módulo o de dónde provenía la falla. Listo, esto nos va a ahorrar tiempo. Ahora, vamos a pasar a la siguiente letra, porque ya vimos la P, ¿cierto? Que sería módulo de motor o transmisión. Ahora, cuando el código de falla empieza por la letra B, ¿ya? Se refiere al body. Cuando el código empieza por esa letra, la falla muy probablemente se encuentra en la carrocería del vehículo. ¿Y qué computadoras de motor yo tengo conectadas a la carrocería de vehículo? Tengo la computadora del BCM, ¿ya? O también llamada UCH, Unidad Central de Habitáculo. En Renault, en los vehículos de marca Renault se llama UCH. Y en los vehículos de marca digamos, Ford o Mazda, se llama BCM. ¿Alguna duda hasta el punto donde vamos? Como para que vayamos dejando claras cositas. No, señor. Ahí le puede preguntar. Ahí está. Profe, sobre lo de la carrocería, lo de la parte de la carrocería, no lo tengo claro. Bueno, ok, mira. El vehículo como tal tiene múltiples o varias computadoras conectadas a lo largo del vehículo. El vehículo no solo tiene la computadora de motor,
¿ya? Entonces, como no solo tiene la computadora de motor, cuando vemos en el código de falla que empieza por la letra B, él nos está diciendo claramente que es en el módulo BCM o también llamado UCH, y esos módulos, ese módulo como tal, es el que controla, depende de la marca del vehículo, pero digamos en Renault el UCH nos valida la llave o el inmovilizador, ¿cierto? Nos controla todo lo que son las funciones de las luces de direccional, bueno, un sinfín de cosas que están dentro del habitáculo, o sea, digamos, dentro de la cabina del vehículo. Como quien dice, conecta todos esos lujitos o accesorios que necesitan de una computadora para hacer una función o un trabajo. ¿Listo? Ok. Gracias. Bueno. La letra C, muchachos, cuando la letra C está al inicio del código, se nos está refiriendo el código al chasis. ¿Cómo así que el chasis? Pues a todos los sistemas que van directamente conectados al chasis, como el módulo SRS. Ojo, SRS, que es nada más y nada menos que el sistema de bolsas de aire. ¿Listo? O airbag, también le podemos mencionar como un sistema airbag. Y también el sistema de frenos ABS. Esas dos computadoras van a reportar los códigos con la letra C al comienzo. ¿Listo? La letra U, cuando los códigos empiezan por letra U. Cuando los códigos de falla comienzan por la letra U, estamos teniendo un problema de red de comunicaciones. ¿Cómo así? Bueno, nosotros en las oficinas, usted ha visto que tenemos varios computadores y esos computadores están conectados por un cable, una red entre sí. Bueno, asimismo en los vehículos, también las computadoras del vehículo están interconectadas por algo llamado red CAN bus, red multiplexada, red de alta velocidad, y a través de esa red se comunica una computadora con la otra. Entonces, cuando tengamos problemas de comunicación entre computadoras, ya sea porque entró en corto, porque la desconectaron, porque un cable se interrumpió, va a salir un código que comienza por la letra U, U0100. ¿Listo? Entonces, aquí en cuando empieza por la letra U, cualquier módulo puede ser afectado. ¿Ya? Cualquier módulo puede ser afectado dentro de esto. Ahora, el segundo valor. Ya vimos el primero que dijimos que era obligatoriamente una letra. Ahora, el segundo valor. El segundo valor siempre será un número. Este determinará si el código es universal, ¿ya? O si es un código específico de un fabricante. Entonces, cuando el código es universal, empieza por 0. Si yo tengo el P0320, al decir que es un P03, yo ya sé que es un código de motor o de transmisión y que es universal porque comienza por 0. O sea, que es un código que aplica para todo tipo de vehículo. ¿Ya? Cualquier vehículo que tenga computadora de motor podría estar generando este código P0320. Ahora, hay códigos que son específicos según el fabricante. Ahí tendríamos un código que empiece por P1 o por P2 o por P3. Pero esos ya son otros tipos de códigos y siempre tendríamos que ir nosotros a un programa técnico para consultar ese código de que nos está hablando. ¿Quedamos claros en esta parte del tema hasta el momento? Sí, señor. Bueno, listo. Sí. El tercer valor. El tercer valor es ya más específico todavía. El tercer valor ya nos va hablando directamente acerca de qué sistema se está afectando con el código. O sea, se va volviendo como un poco más específico el código. Y los últimos valores, el último, ya se nos indicaría, ¿ya? Si es una información más específica, si es el sensor, por ejemplo, el sensor de oxígeno 1, si es el sensor de oxígeno 2, si estamos hablando acerca del cilindro 1, del cilindro 2. Lo que yo quiero dejarles con esto de la nomenclatura del código de fallo es que ustedes se den cuenta de que cada letra y cada número en el código de fallo tiene una razón de ser y tiene un sentido. Lógicamente, nosotros no nos vamos a poner a buscar por qué dice 320, sino que nosotros vamos a ir a buscar el código directamente, P0320. Buscamos en ese programa técnico ese código
es de tal cosa. Listo. Código y diagnóstico, dice acá. Con el código de falla podemos tener una idea de qué computadora o módulo está siendo afectado, qué sistema y qué elemento en específico. Con el código de falla, nosotros podemos obtener absolutamente toda esa información. Con el código de falla, nosotros no podemos diagnosticar y acertar en un 100%. Ojo, el código de falla nos sirve de guía, nos sirve de orientación. Si no conocemos los datos en vivo y si no realizamos pruebas de confirmación, el código de falla no nos va a ser útil. Hay muchos lugares que prestan servicio de escáner, te leen los códigos de falla, entregan un papelito y mandan el cliente para el mecánico. Si ese mecánico coge el papel o el eléctrico coge el papel, lee el código y se va a reemplazar un sensor, podríamos estar teniendo un problema como el que vamos a analizar a continuación. Podríamos estar haciendo cambios de un sensor que no está malo, un sensor que podría estar bueno. Entonces, muchachos, miren, en los escáneres que tengan interfaz en inglés, ¿a qué me refiero con interfaz? Es la manera como se presentan los datos en pantalla, ¿cierto? El menú. Entonces, en los escáneres que tengan el menú en inglés, encontraremos los códigos de falla como read codes. Así dice, read codes, como dice ahí. Y en los escáneres que tengamos menú en español vamos a tener leer código de avería. ¿Listo? Entonces vamos a entrar por esa zona de leer códigos de read codes. Grábese este porque le puede salir en su escáner que tengan allá en inglés read codes o le puede salir en español leer código de avería. No quiero decir que no pueda salirle con otras palabras. Ojo. Así esté en español, puede ser que el launch le muestre diferente el menú a como se lo muestra el G-Scan, a como se lo muestra el Autel, a como se lo puede mostrar cualquier otro escáner. O sea, le estamos dando la indicación de que hay una parte del menú que le va a permitir a usted leer los códigos. Siempre va a ser posible que encontremos una variante de cómo los fabricantes definen en su menú la función para los códigos de falla. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Bueno, aquí tenemos el caso de un sensor y varios códigos. Un sensor tiene varios códigos posibles que podría arrojar si llegase a tener una avería. Aquí estamos claramente visualizando qué sensor. Oxígeno. Muy bien, un sensor de oxígeno. Estamos mirando el sensor de oxígeno. Y como podemos ver acá, dice así, vamos a realizar un ejemplo con el sensor de oxígeno antes de catalizador. Entonces, miren, aquí dice O2, B1, S1. ¿Qué significa O2, B1, S1? Bueno, O2 significa sensor de oxígeno. B1 quiere decir que está ubicado en el banco de cilindros, en la bancada de cilindros 1. Ya si el motor solo tiene una bancada de cilindros, igual va a aparecer B1. Si el motor es un motor 6 en B o 8 en B, va a aparecer B1 y va a aparecer B2. ¿Listo? Entonces, retomemos. Sensor de oxígeno. Carajo, sensor de oxígeno, banco 1. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Bueno, sensor de oxígeno, banco 1, S1. O sea, sensor 1. Y cuando me sale ese S1, ahí lo que me está indicando es que es el sensor de oxígeno 1, o sea, el que está a la salida del escape antes del catalizador. Si yo tuviera ahí S2, ¿de qué sensor en específico me estaría hablando? Si a mí me dijera O2, B1, S2, no el S1, porque acuérdense que les dije que el S1 es el que está antes de catalizador. El S2 sería el que está. Sensor 2. Ajá, pero el que está después de catalizador. ¿Ya? Tenemos dos sensores de oxígeno en el vehículo. Tenemos uno antes del sistema catalizador y otro después del catalizador. Entonces, con esta información, con esta abreviatura, yo puedo identificar el sensor de oxígeno si me está hablando del que está antes del catalizador
o si me está hablando del que está después del catalizador. Para efectos del caso que vamos a estudiar, estamos hablando del sensor de oxígeno antes de catalizador, S1. ¿Listo? Profe, perdón. Entonces, sí, dígame. Perdón, pero entonces mire, cuando tomo el P6, siempre hay un lado izquierdo y un lado derecho, pero me aguanto después del catalizador. En los vehículos que son 6 en B y 8 en B. Ajá. Siempre Bueno. lo veo en el mofle, pero lo veo izquierdo y lo veo derecho. Lo veo después del catalizador. Bueno, mire esto. Cuando usted tenga un cilindro 6 en B, un vehículo 6 en B o 8 en B, a usted la nomenclatura aquí le va a salir O2, B1, S1, O2, B1, S2, y ahora viene lo interesante. O2, B2, S1 y el O2, B2, S2. ¿Qué quiere decir? Sensor de oxígeno de la bancada 1, sensor 1, o sea, el de arriba. Sensor de oxígeno, bancada 1, sensor 2, o sea, el de abajo, el después de catalizador. Sensor 1, banco 2, o sea, ya al otro lado. Sensor 1, el de arriba, ¿cierto? Que sería el de antes de catalizador, pero de la otra bancada. Y sensor de oxígeno, banco 2, sensor 2, que sería el de la segunda bancada después de catalizador. ¿Ya? Ahí, luego lo vamos a ver más a profundidad. Aquí lo que yo quería era mostrarles que para el caso que estamos mirando acá, estamos mirando el sensor de oxígeno, banco 1, sensor 1. ¿Listo? Que estamos hablando claramente, cualquier vehículo lo tiene, es el sensor de oxígeno que está antes de catalizador a la salida del escape. Entonces, para el estudio de la situación vamos a analizar 4 posibles códigos, aunque podrían ser muchos más, pero para este caso en específico vamos a analizar 4 posibles códigos. Aquí los vemos en pantalla. Tenemos el P0133, que dice respuesta lenta o tardía del sensor de oxígeno. Tenemos el P0134, que dice señal estática del sensor de oxígeno. Tenemos el P0171, que nos dice sistema mezcla pobre. Y tenemos el P0172, que dice sistema mezcla rica. Miren, muchachos, esos 4 códigos de falla están asociados al sensor de oxígeno. Y hay muchos más. Pueden ser 15, 20 códigos asociados a sensores de oxígeno. La pregunta es, si yo paso el escáner al vehículo y me sale uno de estos códigos, ¿quiere decir que tengo que cambiar el sensor de oxígeno? No, porque hay que verificar por qué. Si es que está subtratado, está oxidado, está mala conexión, hay que verificar primero si el sensor sí está malo. Bueno, vamos a ir un poquito más allá. Imaginen que yo les voy a decir que antes de verificar si el sensor está malo, yo primero voy a ir a verificar que el motor esté combustionando de manera excelente. Correcto. Que la relación aire-combustible sea la adecuada. ¿Ya? Porque de lo contrario, si yo no hago primero ese proceso, yo voy a cambiar el sensor de oxígeno y voy a quedar exactamente con el mismo problema y con un sensor de oxígeno nuevo. ¿Listo? Bueno. Vamos a mirarlo, vamos a analizar el caso. Aquí lo tenemos, vea. Entonces hay que tener mucho cuidado para no terminar reemplazando un sensor de oxígeno por el efecto que ocasiona, sin ser el sensor la causa que origina el problema. Miren aquí lo que dice. Ojo, que tenemos que tener mucho cuidado para no terminar reemplazando un sensor de oxígeno por el efecto. Acuérdense lo que les decía yo del efecto. ¿Ya? El sensor de oxígeno, ¿qué efecto ocasiona? Pues ocasiona un efecto, prender el check engine. ¿Qué otro efecto nos ocasiona un código relacionado con sensor de oxígeno? Pues que prende el check engine y que nos está diciendo que hay un problema ahí. Ese sería como el efecto. ¿Cuál es la causa? Bueno, la causa puede ser, no se las voy a decir ahora porque las tengo en los otros códigos, pero hay varias, fugas de vacío. Bueno, vamos a mirarlas, mire. Tenemos el código P0133, acuérdense que fue el primero que les mostré que íbamos a estudiar, ¿ya? Entonces tenemos el P0133, dice, respuesta lenta o tardía. El sensor de oxígeno número 1, que va situado en el banco número 1, es utilizado por la computadora de motor para controlar la cantidad de oxígeno que sale del motor. Este sensor de oxígeno envía una señal al SM
o sea, la computadora de motor, quien utiliza dicha señal para ajustar la relación aire-combustible. Al ajustarse la relación aire-combustible, se controla la cantidad del consumo de combustible, al igual que se limita la cantidad de elementos contaminantes del aire que salen del motor. La relación aire-combustible es enviada al SM como una lectura de voltaje. O sea que cuando tenemos respuesta lenta o tardía, podríamos tener un sensor de oxígeno que esté envejecido o podríamos tener un problema de combustión en el vehículo. ¿Ya? Dice acá que la salida de voltaje del sensor de oxígeno cambia por la variación de gas y de aire. Este cambio es inmediato. Por ejemplo, al acelerar el vehículo, la salida de voltaje debe cambiar rápidamente. O sea, debe variar el sensor de oxígeno, debe ciclar, ya que la relación aire-combustible también cambió. Como quien dice, cuando estoy al ralenti, tengo una relación aire-combustible. Cuando acelero, la relación aire-combustible cambia según cuánto aplique el acelerador. Teniendo en cuenta en esto y para no enredar mucho la cosa, aquí nos dice que, miren, que el código P0133 indica que el SM o que la computadora ha detectado que el sensor de oxígeno no ha realizado el cambio de voltaje lo suficientemente rápido para que la relación aire-combustible cambie. Es por ello que este código de falla se define como una respuesta lenta en el circuito del sensor de oxígeno, ya que el circuito no reacciona de manera rápida como debería. El sensor de oxígeno debe de reaccionar siquiera a razón de una vez, mínimo una vez por segundo. Nosotros visualizando los gráficos en el escáner debemos ver que cambie el indicador o el gráfico siquiera una vez por segundo. ¿Ya? Lógicamente lo hace mucho más rápido, mucho mejor, pero hay sensores de oxígeno, luego lo vamos a estudiar cuando estemos mirando más a fondo, que van a hacer una respuesta lenta. Vamos a graficarlo para que podamos mirarlo acá. Miren. Miren esto acá. Miren lo que voy a dibujar aquí en esta parte. Un sensor de oxígeno debe ciclar más o menos de esta manera. Miren. Miren. Y más o menos a la velocidad que yo les estoy mostrando. ¿Listo? Y hacerlo de esa manera. Un sensor de oxígeno con problemas lo va a hacer de esta manera. Se va un rato a mezcla rica, después baja a mezcla pobre, después por allá sigue. ¿Ustedes creen que este sensor de oxígeno está bueno, está malo, o puede ser que la falla esté relacionada a otra cosa? Puede estar relacionado a otra cosa. Eso, podría ser el sensor, sí, pero Sí. podría estar relacionado a otra cosa también. ¿Listo? Bueno, entonces miren, vamos a terminar el P0133, miren. Ojo que aquí tenemos los problemas que pueden llevar al establecimiento del código P0133. Dice acá, puede que haya fugas de escape. O sea, que el tubo de escape esté roto. Nos puede generar este código de falla. Puede ser que la presión de combustible sea incorrecta. O sea, que tengamos un problema con el regulador de presión de combustible. Puede ser que el sensor MAF esté sucio, que es el sensor MAF, el que está allá arriba, allá donde está el filtro depurador de aire. Ese sensor que está ubicado en esa posición sería el sensor MAF y puede ser que esté sucio. También puede ser que tengamos un filtro de aire tapado. Ojo. También puede ser que el cable relacionado al sensor de oxígeno pueda tener defectos como pelones, cables rotos, desgastados. O sea que, o que el conector que lleva al sensor de oxígeno tenga el mismo problema en su cableado. También puede haber que haya presencia de aceite en el sensor de oxígeno, causando que los puertos del sensor de oxígeno que utiliza para medir la relación aire-combustible estén obstruidos. Y por último, sí nos dice que puede ser que el sensor de oxígeno esté averiado. Entonces, si miramos este código de falla, ¿cuántas causas posibles podemos tener? Miren, tenemos 6. 6 que podrían ser la causa que nos esté generando la respuesta lenta o tardía en el sensor de oxígeno. Porque una cosa es tener malo el sensor de oxígeno, otra cosa es que el sensor de oxígeno nos esté reportando que hay un problema. ¿Cuál es la función principal del sensor de oxígeno? Estar allá en el escape, inspeccionando, monitoreando, vigilando cómo
pasa la combustión, como si la combustión es correcta o no es correcta. Entonces no nos podemos asustar que nos tire un código, un sensor de oxígeno, e inmediatamente ir a cambiarlo, porque es muy probable que el problema no sea el sensor como tal. Es muy probable que el problema lo esté generando otra cosa, y lo que está pasando es que el sensor de oxígeno nos está avisando que hay un problema adicional que él está monitoreando y que debemos de ir a inspeccionarlo. ¿Alguna pregunta con respecto al código P0133, a lo que acabamos de analizar? Que cuando hay mucho consumo de aceite, el sensor que habla de cómo se la falla. Por ponerlo Bueno, cuando hay mucho consumo de aceite, ¿cierto? El sensor de oxígeno que está en la parte de arriba, el que está a la salida del escape, va a notar que la mezcla está rica, porque ese aceite que pasa, pues está enriquecido, ¿ya? Ahora, ese aceite nos va a tapar el catalizador, ese aceite nos va a dañar el catalizador. Lo mismo que la gasolina no quemada también nos dañaría el catalizador. Y después, el sensor de oxígeno que está después del catalizador va a detectar que el catalizador no está siendo eficiente y va a mandar la señal para que prenda el check engine. Todo esto es un conjunto. Vamos a pasar al siguiente código, porque acuérdense que les dije que eran cuatro códigos. Ya vimos la respuesta lenta. Vamos a mirar la señal estática. Entonces, dice aquí, existen posibles causas de este que se establezca el P0134. Dice que existen agujeros en el escape. Se repite lo que decía el P0133. En eso los dos coordinan. Dice acá que un fusible en el circuito del sensor de oxígeno puede estar defectuoso o quemado. O sea que si tenemos el fusible que manda el voltaje al sensor de oxígeno, lo tenemos quemado o está haciendo falso contacto, vamos a tener problemas en el sensor de oxígeno. Dice aquí, algún cable o conector del sensor de oxígeno puede estar presentando desgaste. Lo mismo que en el otro, mire que ya comparten problemas. Y dice aquí que el sensor de oxígeno puede estar defectuoso. Dice aquí que cuando hay mezcla pobre, ¿cierto? Cuando hay mezcla pobre, el sistema de inyección de combustible no funciona de forma correcta debido a obstrucción o contaminación. Dice que puede ser que el filtro o las líneas de combustible estén tapados. Dice acá que cuando hay mezcla pobre, puede ser que la válvula check de la bomba de combustible pudiese estar presentando fallas. Ya, la válvula check es la válvula antirretorno que va montada en la bomba de combustible. Dice aquí que la válvula PCB, que es la válvula que está ya en el que pasa los gases del cárter a la admisión, puede estar con fugas, o sea que hay una manguera rota, o puede estar pegada abierta, ya que esa bolita que lleva dentro de la válvula PCB se ensucia con aceite y puede quedar pegada abierta. Entonces eso nos daría una condición de mezcla pobre. También habla acerca de alguna fuga en los componentes del sistema de VAP o en el sensor de presión de riel de combustible. También nos dice que en el sensor MAF puede estar dañado. Esta sería la mezcla pobre. La mezcla rica sería lo contrario, demasiado combustible, ¿ya? Y en la mezcla rica, miren lo que nos va a decir acá. Otra vez el sensor MAF podría estar sucio y defectuoso. El filtro de aire podría estar sucio conteniendo aceite. Alguna fuga de vacío, una manguera rota, problema en la presión de combustible. Vuelve y nos menciona la válvula check. Vuelve y nos menciona la válvula PCB. Nos habla de la válvula EGR que pudiera ser pegada. Dice que pudiera existir una pérdida de gases de combustión antes de la sonda lambda, o sea, antes del sensor de oxígeno. Como quien dice que puede estar roto el escape. Nos habla de una fuga en los componentes del sistema de control de emisiones evaporativas, el sistema de VAP. En síntesis, aquí vamos a llegar al punto donde nos vamos a detener a hablar claro. Miren, la pregunta es esta. De esos 4 códigos, ¿cuál indica que debemos reemplazar el sensor de oxígeno solo basado en códigos? Ninguno nos está diciendo vaya y cambie el sensor de oxígeno. Ninguno de los 4. Y lastimosamente, eso es lo que ocurre con los diagnósticos en escáner. Cuando salen códigos relacionados al sensor de oxígeno, los técnicos hacen la más rápida y escoger y decirle al cliente, aquí dice sensor de oxígeno, vaya y cámbielo. De hecho,
Hay técnicos que ni siquiera logran identificar de qué sensor de oxígeno estamos hablando. Si es el sensor de oxígeno antes de catalizador, después de catalizador, si es banco 1, si es banco 2, no lo logran determinar. Simplemente ven que dice sensor de oxígeno y empiezan a cambiar, cambian uno, cambian el otro, hasta que el cliente ya lleva 2 millones en presupuesto, está rabioso y no ha solucionado el problema. La clase de hoy está enfocada a que conociéramos los sensores de oxígeno, conociéramos los códigos de falla, viéramos cómo es la estructura de los códigos de falla y que entendiéramos que los códigos de falla nos dan una pista de qué puede estar ocurriendo en el vehículo, más no nos dan la información total de decir esto es lo que usted tiene que hacer. Él nos da la pista qué sistema se está viendo afectado, a través de qué sensor se detectó el problema, y nosotros buscando información técnica podemos darnos cuenta hacia dónde vamos a ir a hacer la revisión. Si vamos a ir a buscar una fuga de vacío, que la fuga de vacío la buscamos con qué equipo, señores. Máquina de humo. Con la máquina de humo, es correcto. La fuga de vacío la vamos a detectar con la máquina de humo. Si tenemos un problema de presión de combustible, ¿con qué lo vamos a detectar? Presión de combustible. Con el manómetro de presión de combustible vamos a detectar cómo está la presión, cómo está el caudal. Si tenemos un problema de voltaje en el sensor de oxígeno o con el fusible del sensor de oxígeno, ¿cuál sería la herramienta indicada para ir a diagnosticar esto? Multímetro o hasta la misma punta lógica, porque el multímetro lo utilizaríamos para el fusible y la punta lógica la utilizaríamos para mirar en el cableado del sensor de oxígeno si está el positivo, si está la tierra, si está la señal. ¿Listo? En síntesis, vemos que teníamos aquí en lo que miramos 4 códigos que nos indican cosas diferentes. Alguien que me diga qué quiere decir el código P0133, respuesta lenta o respuesta tardía, según lo que estudiamos. ¿Cuál es el código? Que tiene que dar la señal, no la da rápidamente. Ajá. Tarda en dar la señal. Exactamente. La señal nos está mostrando que hay una lectura lenta en la señal. ¿Listo? ¿Qué quiere decir señal estática? El P0134. Eso es una señal que está mandando que va a quedar ahí permanente, ¿no? Exactamente, nos está diciendo de que la señal que debería estar ciclando, acuérdense siempre de esto, la teoría del sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno, al graficarlo en el escáner, debe trabajar más o menos de esta manera. Es más, podría llegar a trabajar de esta manera. Lo podríamos llegar a visualizar en forma de pirámide. ¿Ya? Pero lo debe de hacer a razón de siquiera de este punto, miren, de este punto a este punto, subir y bajar mínimo en un segundo, mínimo. Ya, o sea, pero máximo en un segundo. Él puede hacerlo en menos tiempo, en 500 milisegundos, 600 milisegundos. Pero la idea es que lo haga rápido, porque de lo contrario tendríamos una respuesta lenta que sería algo mucho más alargado. De pronto un pico por acá y después sigue así, que no sería lo ideal. Y eso nos indicaría un mal funcionamiento del sensor. ¿Qué quiere decir P0171 mezcla pobre? ¿Alguien que conteste? La pobre. Cuando hay Una mezcla muy baja en el sensor de oxígeno en el banco 1. Sí, pero muy baja ¿en qué? ¿Qué es lo que, por qué se dice que es mezcla pobre? Porque hay poco combustible. Hay un exceso Exactamente. de oxígeno. Exactamente, hay un exceso de oxígeno, hay poco combustible, hay demasiado aire. ¿Se acuerdan de las clases anteriores? hay mucha en una de entrada las ahí, clases- don Gabriel, lo que usted dice. Exactamente, ¿se acuerdan la manguera esa que les mostré que había una entrada de aire? ¿Ya? Una entrada de aire después del sensor MAF, y ese aire no sensado nos ocasiona esto, nos ocasiona un código
de mezcla pobre. ¿Ya? Ahora, alguien que me diga qué significa mezcla rica. Mucho paso de combustible. Mucho paso de combustible o sí, que está detectando demasiado combustible el sistema de escape. ¿Listo? Entonces, quedamos claros en el caso del día de hoy en esta cuestión. Miren esto. ¿Qué nos llevaría a una correcta lectura? ¿Cómo vamos a hacer nosotros la correcta lectura de un código de falla? Primero, vamos a analizar el código de falla. O sea, miramos el código, vamos y buscamos información en un programa técnico, ¿ya? Y luego de eso, vamos a proceder, ya con la información que tenemos, a analizar esa información, analizar el código de falla. Vamos a ir al escáner, a los datos en vivo, vamos a analizar los datos en vivo que tengan que ver con la falla que estamos analizando. Ejemplo, si tenemos un código de mezcla pobre, yo voy a ir a los datos en vivo del escáner, analizar cómo está la presión del sensor MAP. ¿Ya? Si el sensor MAP me está mostrando una fuga de vacío, yo voy a ir a mirar los compensadores de combustible a corto y largo plazo, principalmente el de corto plazo. Si me muestra un valor negativo, me está indicando que hay una fuga de vacío. ¿Ya? Después de esto, de yo coger, descargar el código, buscar la información, analizar los datos en vivo, voy a realizar las pruebas necesarias para confirmar la avería. ¿Ya? Yo hago todas las pruebas. Si tengo que ir a conectar la máquina de humo para buscar por dónde está la fuga de vacío, lo hago. Si me toca montar el vehículo en un elevador con el vehículo encendido, ¿ya? Y ir a inspeccionar esa zona del escape para ver si hay una fuga, si está roto el escape, ya sea en la tubería o por la zona del flex, que es donde comúnmente golpean mucho la gente con los topellantas, golpean el sistema de escape, voy y hago eso. ¿Ya? Las pruebas que me toca hacer, montar el manómetro de presión, ir a mirar la presión de combustible. Vamos y hacemos la tarea. Ahora, hacemos la inspección, ya buscando las posibles causas. Hay que tener en cuenta esto. Hay que tener en cuenta el estado del código de falla, ya que podríamos estar diagnosticando un reemplazo de sensor de oxígeno que recientemente cambiaron, solo porque no nos percatamos que el código decía que estaba en estado past, history, almacenado, pasado, histórico, etcétera. Lo que le quiero decir es que así me salga el código de falla y yo lo tenga ahí en el escáner visible, yo tengo que ir a mirar la información complementaria del código, si me dice si está activo, si está almacenado. ¿Por qué? Porque si el código ya está almacenado y yo tengo el carro en operación, podría ser que ya hayan reemplazado el sensor de oxígeno y yo me vaya a reemplazar ese sensor de oxígeno. Y termine yo reemplazando o proponiéndole al cliente reemplazar algo que está bueno, o por lo menos que el cliente ya sabe que está bueno, porque si el cliente mismo ya hizo reemplazar el sensor de oxígeno en otro lado, ese cliente usted le dice que usted va a reemplazar el sensor de oxígeno y ¿qué le va a contestar el cliente? ¿Ah? ¿Qué les va a contestar el cliente? Si yo soy el cliente, mejor dicho, usted es el cliente, ustedes son los clientes, y vienen los cuatro juntos, y yo les digo, vean señores, su carro hay que reemplazar el sensor de oxígeno, y usted viene de acabar de cambiar el sensor de oxígeno, ¿ustedes con qué seriedad me van a tomar o qué me van a decir? ¿O qué van a pensar de mí? Ya se cambió, ¿qué? ¿Ya tumba la platica? Exactamente, o sea, van a decir, no, ese tipo es un charlatán, ese no sabe ni lo que está haciendo. ¿Cómo me dice que tiene que cambiar un sensor que está bueno? Ahora, ¿qué tal si yo le digo al cliente, amigo, mire, aquí tengo un código relacionado al sensor de oxígeno, ¿ya? Y este código lo que me indica es que yo debo revisar el sistema de combustión y debo revisar que no hayan problemas en el escape y debo de revisar, hacerle pruebas al sensor de oxígeno. El cliente ahí me va a decir, no, eso está nuevo. Sin embargo, yo le voy a decir, así esté nuevo, yo tengo que revisar que si hayan instalado el sensor de oxígeno apropiado, que si hayan montado el sensor de oxígeno correcto. Muchachos, ojo con esto. Yo cambio los sensores de oxígeno solamente por sensores de oxígeno originales. Yo no monto universales, yo no me enchicharrono con ese tipo de cosas, ¿ya? Los sensores de oxígeno universales puede llegar a ser que no tengan la misma resistencia. Puede llegar a ser
que no trabajen de la misma manera. Yo pongo el original y me quito el problema por ese lado. Bueno, vamos a mirar aquí qué preguntas tienen, qué dudas, para que vayamos terminando de concretar este tema. Sí les pido que sea acerca del tema de hoy. ¿Quién tiene alguna pregunta acerca del tema? Don Gabriel, una preguntita. Sí, señor. ¿Qué es cierto cuando, si por ejemplo, los carros del sensor de oxígeno, por decir, que lo que está en altura, por decir, en Bogotá, que llegan a la costa, alguna falla presentan? No debe presentar alguna falla el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno, no. La falla, ojo, la falla se presentaría en el sensor MAP. El sensor MAP es el que se ve afectado por la presión atmosférica. El sensor MAP es el que se ve afectado por la presión barométrica. ¿Sí me entiendes? La altura sobre el nivel del mar afecta el sensor MAP, no afecta el sensor de oxígeno, porque el sensor de oxígeno está simplemente ahí a la salida del escape comparando dos atmósferas. No les había contado esto. El sensor de oxígeno compara dos atmósferas. ¿Cuáles dos atmósferas? La interna del escape y la externa. El sensor de oxígeno tiene comunicación con la parte interna del escape, pero también tiene comunicación con la parte externa, o sea, con la parte exterior, con la parte del aire que nosotros respiramos. Es allí donde él obtiene la información para saber que lo que está leyendo allá ya es muy diferente a lo que está afuera. ¿Listo? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, el fusible de acuerdo al amperaje o el número nos va a dar código de falla. No le alcancé a escuchar muy bien la pregunta. ¿Podría hablar un poquito más duro? Qué pena. El fusible nos va a dar código de falla, de acuerdo al número del fusible nos va a dar falla, porque hay gente que soltó, tiene un 20, un 8, un 10, un 15 y de pronto lo van a cambiar por otro número, nos va a dar código de falla. Bueno, pasa esto. El fusible como tal no da código de falla, el fusible como tal. El fusible no tiene que ver nada. El fusible simplemente, si nosotros cambiamos el amperaje del fusible, lo que va a pasar, una de dos cosas. Si ponemos un fusible de menor amperaje, es probable que se funda ese fusible, porque no está preparado para trabajar en ese circuito. Y si ponemos un fusible de mayor amperaje y tenemos un corto en el sistema del sensor de oxígeno, o en el circuito que estemos hablando, cualquiera que se llame, pues vamos a tener el problema es que no se va a fundir el fusible y va a generar un corto grande, ¿ya? Puede generar hasta un incendio. Entonces, el fusible no nos da código de fallo, pero si hay algo, si yo quito el fusible, me va a dar el código de falla del sensor de oxígeno. Si está quemado el fusible, es igual a que no lo tuviera, me va a dar código de falla del sensor de oxígeno si el fusible que está quemado es del circuito del sensor de oxígeno. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Robinson, ¿alguna preguntita? No lo voy a dejar ir sin que la haga. No, señor. Bueno, póngalo como tarea, traer una pregunta para la próxima clase. Ok, maravilloso. Oiga, les voy a decir algo. Si de pronto en algún momento se les está enredando el tema de algo que hablamos, no tengan ninguna pena en decirme, oiga, repitamos la próxima vez la misma clase y volvamos a mirar este tema y lo repetimos cuantas veces sea necesario. Aquí no tenemos una maratón. Aquí lo que tenemos es un proceso de formación. ¿Y qué es lo que queremos? Por lo menos lo que yo personalmente quiero es que el sistema de diagnóstico, la manera como yo diagnostico en mi taller con el escáner, que me ha llevado a mí a multiplicar la velocidad de diagnóstico y la efectividad, pueda funcionar para ustedes también, ¿ya? Ustedes son personas invaluables y tienen mucho conocimiento, y también me gustaría que cualquier cosa que ustedes sientan que pueden aportar, lo dejen por acá saber, lo aporten de muy buena manera, que soy persona que también sé escuchar y nunca termino de aprender. Todos los días se sigue aprendiendo. Todos los días se aprende. Aquel que cree que ya lo aprendió todo, de lo único que está lleno es de ignorancia. ¿Listo? Entonces vamos a seguir aprendiendo todos los días.
Lo felicito, no vinimos a competir. Exactamente, así es. Y si, oiga, y no le dé pena a ninguno, si alguno no entendió un tema, así los demás lo hayan entendido, pero no lo entendió, dígamelo, hágamelo saber, ya sea aquí en clase o me lo pueden hacer saber por el grupo o me escriban al WhatsApp y con mucho gusto yo les contesto la duda. Si no tengo la información, busco la información y se las hago llegar. Yo creo que hasta aquí llegó la clase de hoy. Ya saben que el próximo miércoles tenemos clase de sistemas, la segunda clase del sistema de refrigeración. Ya tuvimos la primera. El señor Giovanni, pásenle, o lo necesitamos agregarlo al grupo para pasarle el enlace al canal de YouTube, porque tenemos un canal en YouTube donde tenemos publicadas las clases que ya hemos dado y usted ahí podría ir viendo todo ese contenido, ¿ya? Irnos preguntando acerca de ese contenido y cualquier duda que tenga, estamos para resolverle. ¿Listo? Maravilloso. Que tengan un feliz día a todos. Excelente día para todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bendiciones. Bueno, señores.